Buenos, último programa del año, espero que estén bien. Bueno, las noticias de los últimos días realmente no son para terminar el año como hubiéramos querido. De hecho, les muestro, tengo mi traje marinerito hoy, porque a ver, quiero ver si encuentro el mismo barco en el que se encuentra el gobierno, ¿no? Porque en el mi barco, realmente yo me estoy hundiendo, tengo ya el agua por los pies, ya me estoy mojando, así que voy a ver si con este traje me logran ubicar y me puedo ubicar en el mismo barco del gobierno, porque definitivamente hay un barco y hay otros barquitos tratando de hacerle frente a la situación, ¿no? Eh, bueno, la idea hoy es terminar un poco con algunas enseñanzas o algunas, mejor dicho, aprendizajes. Uno de los principales aprendizajes, por lo menos de mi lado, es que jamás confíes en el gobierno, jamás de los jamases. Si bien era algo que yo lo tenía como mantra siempre repetido, este año se ha cumplido a rajatabla, ¿no? Lo que nos dicen hace un mes el gobierno le estaba diciendo algo a las cámaras de comercio, a las asociaciones empresariales, y resulta que sin consultar van y sacan otra cosa, así como por magia, ¿no? Como de una chistera, de una galera. Y lo cierto es que nos mienten, no nos dicen la verdad, no nos dan armas para que nosotros podamos definir qué es lo que queremos hacer o lo que no queremos hacer. Terminamos de una manera cruel. Nos dieron a elegir en marzo, como decía Churchill, ¿no? Si te dieron a elegir entre el deshonor y la guerra, elegiste el deshonor y ahora tienes la guerra y el deshonor. Aquí, parafraseando, podríamos decir que nos pusieron en una falsa dicotomía entre la salud y la economía, cuando no era así, sino que era la vida. Elegimos o nos hicieron elegir, mejor dicho, en base a miedo, en base a mentiras, en base a aterrorizarnos, nos hicieron prácticamente, nos forzaron a elegir el deshonor, porque era el miedo, el encerrarnos, el no enfrentar, y ahora terminamos el año con, mejor dicho, sin salud, sin economía, sin vida, y encima se nos está terminando el papel higiénico. Mejor dicho, se terminó. ¿Qué significa esto que se terminó el papel higiénico? Se terminó todo, no nos quedó nada, no nos queda. Bueno, yo creo que sí queremos seguir teniendo esperanza porque es lo último que se pierde y es lo que por lo menos en mi caso no van a lograr sacarme, ¿no? La esperanza. Pero lo cierto es que cómo vamos a enfrentar el año que viene con esto último que nos está pasando. Teníamos muchas previsiones hechas para el año que viene, teníamos esperanza de arrancar y nuevamente encerrados y encerrados de la peor forma. Claro, como todo funcionó, ¿no? Porque funcionaron las cuarentenas anteriores, ¿no? Funcionaron los 7 meses de encierro. Entonces, como funcionó, ahora vamos a volver y vamos a repetir nuevamente esta fórmula. No existe otra cosa, otros ejemplos, otras formas de mirar en el mundo. Y, ¿no? Tuvimos algo que funcionó, digo, para quien no sepa, estoy hablando en forma sarcástica, ¿no? Eh, pero lo cierto es que vamos mal, seguimos sin liderazgo, seguimos sin rumbo. Por eso digo, yo quiero encontrar ese barco, ¿no? Ese barco donde hay luz al final, ¿no? Donde está todo bien ahí. Porque de este lado no hay nada bien, nada bien. Y lo peor es que somos 4, 5, 10, 15, 20 personas. ¿Cuántas más están diciendo por este lado no va? ¿Cuántas personas son las que se animan a enfrentar y a decir? ¿Y cuántas personas son las que están siendo desamparadas en este momento? ¿En qué sentido? Bueno, aquí no hay liderazgo, no hay, no hay líderes políticos, no hay la clase dirigente que incluye a los principales grupos empresariales del país, no están diciendo absolutamente nada. Tibios, dicen lindas palabras, cosas lindas, pero al final dejan en desamparo a quienes no tienen voz, a los pequeños empresarios, a los emprendedores, a las personas que hoy están sin trabajo, no saben ahora si eventualmente tendrán la suerte de tener nuevamente su trabajo o
en el más realista de los casos, que no van a tener trabajo. Y lo peor es que no tenemos salida a esto, porque no se han creado las condiciones para que una vez que milagrosamente aparezca la vacuna, ahora que pensábamos que iba a estar en enero, probablemente esté en marzo, y no sé si eventualmente estará en marzo, pero digamos que esa era como una meta que había, que bueno, una vez vacunados todo iba a volver paulatinamente a la normalidad. Pero va a volver a la normalidad con una economía destruida. ¿A quién vamos a vacunar? A toda la gente que ya se ha infectado. La mitad de la población ya se ha infectado con este virus. Exacto, porque hay que tomar en cuenta, que Entonces, mucho no se toma en cuenta, que somos 4 millones de habitantes, de los sí, cuales habrá 1 millón que son niños y ancianos, ¿no? Entonces, sí, pero ya va 1 millón que ya están contagiados, son las cifras del gobierno, ¿no? Entonces quedan 2 millones dando vueltas, sí. Sí, 250,000 confirmados, que equivale entre 2 millones y 2 millones de personas y medio de personas que se han infectado realmente, porque ese es el estimado de 6 a 10 por cada uno que uno detecta en estos momentos. Entonces, otra cosa, a mí me dijeron, no sé, yo no soy doctor ni nada por el estilo, que si el virus te ha dado y es peligroso vacunarte. No sé si es verdad, no sé si es mentira, pero eso es otra cosa que hay que aclarar. Porque la vacuna va a llegar ya cuando estamos llegando a inmunidad de rebaño. En verdad si nos van a vacunar en marzo, olvídenlo. Yo no sé para qué traen esa vacuna, ¿no? Para digamos que puedes funcionar como una especie de seguro, ¿no? Bueno, ya estamos vacunados, pero el problema es que, suponte que sí, digamos que estamos todos vacunados, que estamos todo bien. Pero, ¿y qué quedó de las empresas? ¿Qué quedó de las pequeñas que no están siendo defendidas hoy? Esas empresas que necesitaban salir no tienen voz, porque los grandes gremios empresariales pasaron 2 días desde que el gobierno sacó su resolución el domingo, recién hoy sale una conferencia de prensa tibia, tibia. O sea, no está poniéndose en el rol que la gente está esperanzada que se tenga cuando se tienen estos poderes dados de alguna forma por los agremiados sobre esto. Todos nos horrorizamos o salimos enseguida, Pulo sobre todo, pero no, cada uno puede tener una opinión que quiera, con respecto a los sindicatos que hoy estuvieron cortando calles, marchando, pero los sindicatos están cumpliendo con lo que les ofrecen a sus agremiados o a sus sindicalizados, ¿no? Le están diciendo, vamos a luchar por ustedes. Después podemos discutir cuáles son las agendas de los sindicatos, ¿no? Pero lo cierto es que hoy el sindicato estaba marchando por las calles. Yo no estoy diciendo hacer eso, pero, digamos, están haciendo para lo que se supone que tienen que hacer. Y los gremios empresariales, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Pero qué está haciendo la clase dirigente en general, ¿no? Los líderes políticos, o sea, y por el otro lado, ¿no? Todos nosotros miramos Twitter, miramos todas las redes sociales, y la gente está desesperada, clamando, pidiendo. Que paren. Más allá, es que el problema el problema es lo que tú acabas de decir, bien. O sea, el problema es que la gente está buscando un liderazgo que no encuentra. La gente está buscando a alguien que lo guíe. Exacto. La gente está buscando a alguien que diga, y que ponga al mismo Estado en el sentido de decirle, necesitamos aclaraciones, pero decirlo de una forma seria, una forma categórica, no como, te queremos ayudar, por favor, apóyanos, danos oportunidad de feedback. Ya pasamos esa etapa, lo que tú mencionaste, esta economía está tan grave que lo que se necesita en este momento es definiciones. Y si el gobierno no se atreve a definirse, hay que presionarlo para que se defina. No simplemente ir a un lugar a repartir bolsas de comida y hola, aquí estoy y me desaparezco. No, necesitamos definición, necesitamos opiniones, necesitamos que se tomen las decisiones claras. Y ojo, lo que va a venir después, y lo había comentado Fulvio en una ocasión anterior, es el tema de lo del diálogo del bicentenario, otro diálogo más, hablan, no toman decisiones,
Y cuando vengan los problemas que van a venir, porque como hemos mencionado en otras ocasiones, aquí el problema es que piensan porque no están prestando atención a la realidad y a las cosas que van a pasar, esas cosas no van a pasar. Eso se llama vivir en un mundo de fantasía. Cuando vengan los problemas que van a venir, entonces van a buscar a alguien más o a otro grupo más para echarle la culpa. Esto no es un tema, yo lo había comentado antes y quiero reiterarlo, esto no es un tema político, esto es un tema de Estado, es un tema de país, es un tema de que la economía del país está en una situación muy grave y que necesita que se tomen decisiones. Y esas decisiones se van a tener que tomar o ahora o cuando llegue el momento de que toquemos fondo. Y Dios no lo quiera que tengamos que tocar fondo económicamente y entonces estamos lamentando no haber tomado las decisiones en este momento. Ese es lo más peligroso. Yo diría que mejor que no tomaran decisiones, nos iría mejor si no tomaran una sola decisión y simplemente se quitaran del camino. Bueno, ese es el tema. Lo que me refiero a tomar decisiones en el sentido de que por lo menos no nos estorben. Pero no toman, no hacen nada, estorban y todavía critican a todo el resto de la humanidad. Entonces, que nos dejen trabajar y que nos promuevan que trabajemos, no que nos estén amarrando todos los días. Pero si yo fuera los gremios, parte de los gremios empresariales, y parezco papagayo cada vez que repito esta vaina, pero ¿qué vamos a hacer con la próxima? Porque aparentemente va a haber una tercera aquí por marzo, porque si la vacuna va a llegar en marzo, con suerte. Se la van a poner, lo más probable es que a la gente que ya ha tenido el virus, se la van a poner a los doctores, a los viejitos que ya arrasaron, el virus arrasó con ellos. Entonces, estamos hablando marzo, abril, mayo, a lo mejor. No me jodan. Este país no lo aguanta. Y entonces ya llegó el gobierno, está jugando su última carta, que es la pelea entre las clases, ahora mismo, ¿no? Porque no fue suficiente que el país se fuera a la mierda. Toda la gente, hablan de que hay que, la salud primero. Díganle eso a toda la gente que se ha suicidado porque el trabajo de todas sus vidas se ha ido al infierno. ¿No? Es que inclusive estamos hablando de la cantidad de gente que ha muerto, porque ya no son casos aislados, la cantidad de gente que de repente ha muerto en sus casas porque no los han podido recoger, porque no han coordinado. O sea, el tema es que se ha ido improvisando de hace meses, se sigue improvisando, y cuando vengan los problemas que va a traer la improvisación, como tú acabas de mencionar, Roberto, nadie a nivel gubernamental va a tener la culpa. La culpa la va a tener las otras clases, la culpa va a tener los empresarios, todo el mundo va a hacer malo menos ellos. Ya están diciendo los malditos empresarios que no quieren ser solidarios y estilo otro. Fíjense que ellos nunca van a tener la culpa, es lo que yo siempre mantengo, nunca van a ser culpables de nada. Sí, fíjese que hay un tema incluso de descoordinación absoluta interinstitucional que quedó plasmado el domingo. El domingo anunciando la cuarentena y resulta que 5 días antes había salido la orden del Ministerio de Trabajo de cómo reincorporar paulatinamente empleados con contratos suspendidos a la actividad laboral, como si en verdad ellos tuvieran, digamos, todo el conocimiento en sus manos para decir el 25%, el 20%, el 10%, y como que todo fluyera de arriba abajo. ¡Ey! Si eso fuera así tan fácil, ¿pero qué nos estamos preocupando? Dejemos que el gobierno tome las propias decisiones y nos dicen, mañana vayan a plantar tomates, pasado a caña de azúcar. Bueno, básicamente es lo que hace Cuba, ¿no? Vayan a los campos eso nos mandaron los cubanos, ¿no? Exactamente, ¿no? A las cañas de azúcar, ¿no? Pero igual, ¿no? Lo último que hoy escuché que me indignó, realmente me indignó, y después ya los dejo hablar a todos ustedes, pero lo tengo que decir, fue nuevamente escuchar que la culpa la tiene la gente irresponsable, que hacemos fiestas, que nos juntamos, que inadaptados, bla, 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 ¿no? Y que hay que poner multa, y que certeza al castigo, esa palabra... by the way, la puse yo, certeza al castigo, hace ya bastantes años, ¿no? Porque no importa. Pero la cuestión es que seguimos todavía penalizando y echándole las culpas a
los irresponsables. Pero esa misma gente... Los irresponsables son los políticos. Digamos, vamos a admitirlo, ¿no? Como ejercicio, que la gente es irresponsable, ¿no? Que se juntan y ahí andan los videos de los que andaban en rumba, que estaban chupando, que estaban allí bailando, etcétera. Y los funcionarios que lo hacen también. Esa misma gente, los funcionarios, se los vienen diciendo desde que nacen, desde la cuna. Le vienen diciendo, no, tú no eres responsable, la sociedad es la que te ha castigado, entonces te vamos a dar un subsidio. No, pobrecitos, no tienen vivienda, vamos a darle. O sea, no le han inculcado, bueno, el Estado no tiene por qué inculcarle, pero básicamente le inculca los valores al revés, cuando les compra la casa, le subsidia el tanquecito de gas, le da la electricidad, todo se lo debe la sociedad, todo se lo pagamos, tú no eres responsable. A nosotros nos dicen, no, mira que comer con sal por ahí te hace mal a la salud. Nos hacen depender del Estado y nos hacen olvidarnos de la responsabilidad por nuestras propias vidas, ¿no? Entonces, nos pasamos criando gente irresponsable y ahora nos dicen de buenas a primeras, tienen que ser responsables, pero si toda tu vida criaste un irresponsable, ¿cómo de buenas a primeras le vas a exigir responsabilidad? No, y no dan el ejemplo tampoco. Pero entonces, cuando ellos mismos tienen que hacer actividad, les importa un dedo con miren hoy, es solamente enterarnos hoy de los contratos estos de los semáforos. Y yo no quiero imaginarme la cantidad que debe haber por ahí dando vueltas, ¿no? Con esta cantidad de cosas que se siguen haciendo y contratos que se está utilizando una figura que no corresponde porque es la contratación directa, y la contratación directa es una figura de excepción, no es la regla. Y todo lo que ha pasado durante todo este tiempo ha sido la regla, la contratación directa. Y en el caso, por ejemplo, de semáforos, díganme cuál es la urgencia. Y en estos momentos, cuando estamos en cuarentenados, que hay menos carros en la calle. Que no hay más carros en las calles. Hay menos. Entonces, la incoherencia y decirnos en nuestras caras, ustedes son unos estúpidos, a mí me molesta, a mí me enfada, a mí me molesta terriblemente. Entonces, por eso es que hoy digo, Dios mío, estamos terminando el año y yo quiero terminarlo de otra forma, pero también hay que decir estas cosas. Pero no quiero que empiece el otro tampoco. No quiero que va a ser peor. No queremos que empiece así. Entonces, sí, dale. Pero Irene, mira, sobre el tema de la gente que se porta mal, perdona, Folo, ya. Dale. Con este ángulo y listo. Alrededor del 14 y 16 de marzo cumplimos 10 meses desde que comenzó la cuarentena, encierro, lockdown, como quiera llamarlo. 10 meses cumplimos el 14 de enero, perdón. Y 17 de marzo todo ese tiempo hemos escuchado sobre los mal portados. Entonces, en 10 meses no han podido identificar y aislar a los mal portados. Fuera de todos los otros errores que han cometido, porque nos tienen encerrados a todos, y yo todavía no he visto a los mal portados. He visto un par de videos, pero videos no son evidencia. Lo que yo veo en la calle es a todo el mundo con mascarillas, y últimamente, sin que haya, creo que no hay mandato todavía, estoy viendo a la gente con caretas. Incluso solito, la gente solita se está poniendo sus caretas. Entonces, 10 meses... Y nos siguen diciendo, los mal portados son los culpables, los mal portados son los culpables. Pero ¿quiénes son? Yo no sé quiénes son, soy yo. Son ustedes los mal portados, porque, por favor, díganos dónde están. En el mapa, vas a Google Maps, te facilita hacer un circulito. ¿Sabes qué? Aquí están. Pero ¿dónde están los mal portados? ¿Y qué? ¿Vamos a pasar año y medio con esta cantaleta? Hombre, ya está bueno. Ya está bueno. Dale. Sí. En la falla, y quizás estamos repitiendo, como tú dices, lo que hemos hablado las últimas 2 semanas, pero las fallas, todo ese miedo de ellos por cerrar es porque se aglomera la gente en los hospitales y no pueden dar atención, y pasa todo lo que viene cayendo. O sea, lo que escuchamos en marzo, que probablemente fue verdad,
y había que hacer algo rápidamente, pero ya a estas alturas no tiene nombre. No tiene nombre en lo que no hicieron por 8 meses y no tiene nombre en lo que no se hizo en 10 años. Lo que se empezó hace 2 gobiernos y no se terminó, como la ciudad hospitalaria. Y bueno, y yo creo que la verdad es que no quiero hablarlo mucho porque creo que lo hemos repetido 1000 veces. Sí. Es increíble que la culpa resulta que de la persona que está tratando de salvar su vida, de lo que hay que hacer salvar su negocio. No, y además es bueno en un momento mencionar todas las cosas que dijeron que iban a hacer y que nunca hicieron, precisamente para evitar que estas cosas ocurran. Y después, cuando no las mencionan, ¿cuál es la causa de los problemas? Los mal portados. O sea, ellos no aceptan los errores que cometen, no aceptan las cosas que dejaron de hacer, no se responsabilizan de nada. Yo sé que eso también yo lo he mencionado. Pero no debiéramos echar, o sea, Roberto, no creo que debiéramos tampoco, digo, no quiero defender a nadie, pero a mi criterio yo no quiero echar, yo no creo que debemos gastar esfuerzos en echarle la culpa al gobierno. No, porque al final, a mi criterio, la culpa la tenemos nosotros, y no es porque nos portamos mal, sino porque nos hemos dejado. Sí, ¿no? No puede, o sea, las lecciones que yo me estoy llevando de esta experiencia que todavía no pareciera tener fin cercano, es por un lado, que yo espero que hayamos aprendido lo que es tener un Estado con los poderes que tiene aquí. Exacto. ¿No? O sea, porque aquí, bajo ese pretexto de justicia social y bajo ese pretexto de que el Estado tiene la responsabilidad y la obligación de garantizar la felicidad, la salud, el trabajo, etcétera, etcétera, de los ciudadanos, por eso que nos tiene así. Cierto. Porque la excusa que tiene para hacer lo que está haciendo es: yo te estoy cuidando. Esa es mi responsabilidad que tú me has dado a mí, y como la Corte no hace nada, ni lo va a hacer. Es sin límites. Cierto. Entonces, la otra lección es que si queremos avanzar como país, el primer órgano que tenemos que ver cómo purgamos y cómo arreglamos es la Corte. La Corte. Porque sin una Corte o sea, Costa Rica es un país bananero igual que nosotros, pero no es tanto porque tiene una Corte Suprema que es meridianamente independiente del poder ejecutivo, ¿no? Y por eso, a lo mejor, Costa Rica es lo que es, mucho más que nosotros, y hay que aceptarlo, y hay que verlo, ¿no? A pesar de que no tiene ni canal, de que, no sé, para mí, ¿sabes? Los ticos son peculiares, ¿no? Y los respeto mucho, pero son así. Es un país que Panamá pudiera tener mucho más peso y simplemente no lo tiene. Para empezar, ya están vacunando. Ya sean 10 vacunas o 1000 o 100,000, ya están vacunando, tienen las playas abiertas, los restaurantes están abiertos y los turistas están llegando. No hablemos de México, no hablemos de Colombia, tampoco hablemos de Suecia ni de Canadá. Hablamos de Costa Rica, aquí al lado. Que está al lado, ¿no? Cierto. La otra lección que yo creo que también, y para mí tenemos que aprender, es que más que lección es, por lo menos yo quiero aclarar que yo no soy antivacuna para nada. Yo estoy vacunado desde que nací. Yo tengo todas las vacunas. Y la última que me puse fue la fiebre amarilla cuando tuve que ir a Brasil, y me la puse sin ningún problema, ¿no? Pero eso no quiere decir, y yo no soy médico, yo soy abogado, pero yo pienso, yo tengo criterio y me rechazo a tener una mentalidad de rebaño. Y si hay cosas que no me cuadran con el tema de esta vacuna. Primero, porque algo que demoraba 10 años o 15, yo no sabía que demoraban tanto tiempo. Tampoco sabía eso. Demoran ahora 6 meses y no está bien. Exacto. Y por otro tema, espérate, nada más, veo un artículo, por ejemplo, y después leo un artículo del Divo de Macondo, no voy a decir el nombre para que no se sienta aludido, del Divo de Macondo,
¿no? El doctor, famosísimo, donde él dice en su propio artículo que la vacuna todavía no se tiene información, y estoy leyendo su artículo, ¿no? Todavía no se tiene información sobre la duración de la protección a mediano y largo plazo. Tampoco se tiene información sobre la necesidad de reformular la vacuna en el tiempo. Sobre la prevención de la infección asintomática tampoco se tiene información, o sobre la reducción en la contagiosidad del vacunado. Por lo tanto, se debe seguir los que se la pongan en el distanciamiento social, con las máscaras, etc. Entonces la pregunta, ¿cuál es el apuro de ponerla? Entonces, o me estás diciendo que me estás diciendo que esa es la única solución. Sin embargo, me estás poniendo un poco de caveats o de cláusulas o disclaimers, ¿no? Como los anuncios que tú ves en televisión de que esta medicina es buena, pero no sé qué, pero después de que pero cuidado con esto, con esto, con esto. Entonces, y por el otro lado, se demoniza a todos aquellos que creemos en la medicina natural y que es medicina. No es brujería. Bueno, brujería también, si así la medicina viene de la brujería, ¿no? Eso viene de allá también, ¿no? Sí, pero la medicina, porque las medicinas vienen de naturaleza y creemos en fortalecer el sistema inmunológico, no como reemplazo de la vacuna, sino como una fórmula de estar en mejores condiciones en caso que te peguen. Y por el otro lado, la censura que se le da a aquellos que se alejan del discurso, no quiero decir la palabra oficial, pero oficial, a mí por lo menos me causa mucha sospecha y mucha sospecha. Y en el tema, y la otra lección es que, volviendo al tema de la justicia, aquí no hay, como tú hablabas, Irene, no hay un respeto al orden jurídico de las cosas, porque esta cuarentena tiene un pecado original, que es el famoso estado de emergencia, que es un invento, ¿no? Así como aquí lo vino a explicar Molina hace un par de meses atrás, ¿no? Entonces, todas las actuaciones que haga el Estado o el gobierno de turno, por más bien intencionadas que sean, ya están contaminadas con ese pecado y por lo tanto pierden credibilidad, ¿no? Sí. Y lo más triste o decepcionante, ¿no? Triste no tanto, pero decepcionante es que, y decepcionante porque para mí es un reflejo de la bajísima calidad de nuestra clase, de la bajísima, no diría calidad, pero diría que la bajísima entereza y valentía de estar a la altura de las circunstancias que han demostrado tener los famosos partidos de la oposición, y no porque le hagan simplemente una oposición al gobierno, sino que estamos ante una crisis de este nivel de salud y económica, laboral, social, emocional, y sin embargo, aquí lo que oyes es pura caja de resonancia y ecos. Tú no oyes una voz disidente de nadie. ¿No? Y eso lo que me dice a mí es que si hubiera ganado si hubiera ganado otro candidato, ya hubiera sido Lombana, mi amigo, colega y copartidario Blandón, o Rux, o cual que sea. Saúl ni se diga, se hubiera acabado en 3 meses el país. Martinelli también, hubieran hecho lo mismo, la misma cosa, ¿no? Entonces, ese es el problema, porque la pregunta es, what's next? Bueno, ¿qué viene después de esto? Bueno, en el 2024. ¿Quién podrá defendernos? Fíjate, ¿no? Que tenemos ahora a la vuelta un problema justamente en el ámbito de la justicia. Imagínate que si desde el comienzo esto ya fue mal parido, ¿no? El tema legal, imagínate ahora que tú tienes un tema laboral, el cual se está cambiando un código laboral a través de decretos y a su vez el decreto ahora está a libre interpretación.
Y eso va a generar un problema enorme ahora en enero, porque yo no sé, hasta el momento que nosotros comenzamos ahora, no hay un decreto o no hay una guía legal que diga cómo quedan esos contratos que debían empezar a reactivarse en enero. Es más, no es lo que dijeron que lo van a echar para atrás. Pero no claro, pero el asunto es que son todas cosas que salen improvisadas por Twitter, improvisadas, pero no solamente eso, sino cómo queda lo anterior, cómo quedan los empresarios que en diciembre, digamos, en este mes que está terminando, habían comenzado a hacer reintegros y resulta que le cierran a fin de año, entonces ya tomó esos empleados. Y esos empleados que se supone que tomó, ¿qué hace? Porque técnicamente no los puede ya sacar nuevamente porque ese decreto se vence el 31 de diciembre. Estamos a 2 días hábiles de que se termine el año y no tenemos certeza legal, no hay certidumbre para que las empresas, las pocas que quedan o las que se las quieran rifar, tengan guías para saber cómo proceder. Y en este caso, lo que pasa es que se está generando más grieta y más enfrentamiento entre empresarios y empleados, como si la culpa fuera de uno u otro, y ambos son involuntarias consecuencias de decisiones tomadas a las apuradas y bajo presión. No, ¿de qué presión? No lo sé. Eduardo, por favor. Adolfo, me parece que hiciste muy buenos puntos y me gustaría empezar a retomar algunos de ellos y compartirte algunas cosas. Lo primero, que qué triste que tengamos nosotros, tú y yo y miles de otros, por los programédicos esos de Twitter que tanto molestan, que hablan de todos los temas, especialmente de los que no saben mucho. Y entonces nos educan a todos que no somos médicos y no podemos hablar de medicina. Yo creo que uno puede llevar hasta donde llega, pero no somos ignorantes, o sea, no somos ignorantes de la medicina a tal punto que no podemos hablar de las cosas que hemos aprendido, escuchado, estudiado, lo que fuese, y me molesta mucho esa actitud propia de izquierdistas, ¿no? Claro, socialismo. Yo soy zurdo, pero no demente. Oh. Okay. Mi hijo también y mi esposa también, tampoco demente. Los partidos, mencionas el tema de los partidos, yo creo que esto me gusta porque es un show de fin de año y estamos en cierto sentido retocando muchos temas de todos los shows que hemos hecho en los últimos meses, pero los partidos en Panamá no tienen mucha ideología o al final terminan siendo lo mismo, piensan en las mismas cosas, las mismas estrategias, a todos se les sale el anti-yankee cuando tiene que salir, a todo el mundo se les sale, o sea, la desigualdad y los mismos términos, entonces al final los hace parecer más como diferentes bandos que simplemente ostentan el poder para lo que, porque ni siquiera, o sea, discurso maduro político sobre cuál es la buena, o sea, balancear un debate político en Panamá sobre bajar impuestos o subir impuestos, o tú sabes, desregular la economía o regular esas cosas no existen en Panamá. El único que está hablando de eso en Panamá o escuchando de eso en Panamá es el que le interesa el tema y se está educando por sí solo. Pero no existen medios, no existe... todo es tener un evento un talk show o políticos hablando de la misma cosa, por lo menos por los 50 años de mi vida, y es triste. En la misma línea sobre los doctores que nos han dicho durante X número de meses que no puedes opinar porque no tienes un título. Yo creo que el problema más grande aquí no ha sido falta de doctores o falta de conocimiento, etcétera, etcétera, sino falta de organización. Entonces han puesto a los doctores en una posición a hacer algo en lo que no son buenos. Matemáticas y organización, que eso era lo que se requería para manejar bien este asunto. Buena planificación, ver también los efectos económicos. Los doctores les vale los efectos económicos. ¿Y cómo vamos a poner a un lado o vamos a poner debajo de la mesa los efectos económicos de lo que ellos están proponiendo en todo este asunto? No entiendo.
Entonces, ¿por qué nadie le dice a los doctores eso? Cállate tú la boca, que tú no sabes nada de economía, ¿no? ¿Por qué no metieron a más gente de diferentes ramas en este asunto? Para mí es un completo misterio. En verdad, preguntar al doctor, ¿qué tenemos que hacer? Cierra todo. Ya, básicamente acabo de resumir en 5 segundos el plan de Panamá para la pandemia. Enfermos, cierra todo. That's it. Sí. Bueno, pero el asunto es que con el cierra todo, estamos llegando a un PIB que será quizás 40% menos, 50% menos del el producido el año anterior. Vamos a llegar con una deuda pública disparada que va a hacer que ambos indicadores se junten mucho, ¿no? El saldo de la deuda pública versus el Producto Bruto Interno del país al cierre de este año. Tenemos una economía en UCI, que fue uno de los shows que hicimos este año. ¿Por qué? Porque no solamente el Estado no ha recaudado el ITBM, que es el impuesto por ahí durante el año, el que se ve, ¿no? Porque la gente va recogiendo y lo va pagando, se va declarando, sino los impuestos, la recaudación que es la gruesa, que es la renta de este año, ¿no? Que corresponde al ejercicio del año pasado, ya no fue lo que esperaban. Entonces, ¿cómo va a ser el próximo año que tienen que recaudar, levantar lo que técnicamente se hizo este año? Pero lo que se hizo este año fue muy poco a nivel producción en el PIB, ¿no? Entonces, no hay una salida para esto. Estamos en una encerrona. ¿Por qué? Porque ya arrancamos mal. Ya vamos a arrancar enero, todo el mes de enero, por más que nos digan 14 días, esto no es que se levanta y se apaga, no. Recomponer la situación nos lleva mucho más que 15 días. Uno puede cerrar 15 días, pero levantar nuevamente puede tomar meses si se levanta. Entonces, ¿qué pasa? Ya arrancamos mal en enero, y lo peor es que los nuevos empresarios, quienes quieran de todas formas, porque aquí también hay gente que ha hecho dinero, ¿no? Tampoco hay que soslayar esa parte, ¿no? Farmacéuticas, medicina, todo lo que tenga que ver con la pandemia, han realmente experimentado un crecimiento para ellos. No tiene nada de malo tampoco. Número, que no tiene, espera. No tiene de malo en la medida que no sea artificial, pero sí es artificial. Por la intervención del Estado. Claro. Ojo, el crecimiento no es un juego de suma cero. Esto quiere decir, ¿qué quiere decir que es de suma cero? Que si yo crezco, alguien baja. Eso no es correcto. Si hay crecimiento en toda la sociedad, en diferentes proporciones, pero todos tienen que crecer. Pero si yo crezco a expensas de otro, entonces eso no es crecimiento, ¿ok? Entonces, ojo, porque sí tenemos una economía medianamente intervenida, medianamente intervenida, no, tenemos 10 meses, está cerrado. No, claro, pero quiero al menos que nos expropien. Claro, pero me refiero específicamente a estas empresas que han recogido bastante durante la pandemia, han tenido un crecimiento medianamente artificial. Por ejemplo, en el caso de los barbijos. Si tú tenías una empresa que producía barbijos, de repente ahora eres millonario. Pero esto es una circunstancia y desde algún punto de vista, desde mi punto de vista, el mío, el de Irene Jiménez, artificial, primero porque ha sido un mandato obligatorio, entonces tú tienes que caer en eso. Pero eso no es la primera vez, Irene. Perdón que te interrumpa, el caso de la sobre oferta que tenemos en bienes raíces hoy en día, tanto comerciales y de clase media, sobre todo clase media y clase media alta y de desarrollo de playa, también es producto de las señales distorsionadas
que dio en su momento el Estado para promover o incentivar una industria y después le quitó todos los incentivos. Sí. Se la quitó de la noche a la mañana porque vino otro gobierno o nos presionó, lo que sea. Entonces, esos son ejemplos que te está dando de que al final, yo creo que hay que reiterar lo que tú dijiste, que en el sistema capitalista de libre mercado, las relaciones son libres y voluntarias. Por supuesto. ¿Qué significa eso? Si son libres y voluntarias, eso tiene que decir que nadie te mete una pistola en la nuca ni te obliga a hacer lo que tú no quieres hacer. Y por lo tanto, cuando tú pagas por algo, recibes un bien y servicio, y llegaron a un acuerdo en el precio, ambos ganan. Claro. Entonces, pero eso no es la visión que impera hoy en día aquí en este país, como en muchas partes del mundo, porque efectivamente, cuando tú ves que desde la ONU para abajo hablan de distribución de la riqueza, no hablan de creación de riqueza. Tú nunca has visto a esta gente hablando de cómo vamos a crear riqueza. No, ellos te hablan cómo vamos a distribuir, porque la palabra distribución, por su mera significado, implica quitarle a uno para darle a otro. Entonces la pregunta es, ¿quién distribuye? Y si ese que distribuye es un santo o tiene la sabiduría del rey Salomón, que le va a dar la justicia no social, porque la justicia significa darle a quien lo que se merece y cada quien lo justo, ¿no? Entonces, hay que escarbar siempre un poquito más y llevar este debate y esta explicación del capitalismo lo más posible, lo más profundo, porque los que hablan en contra de eso, nada más escarban un poquito más allá, Fulo, de lo que tú dijiste, y dicen, bueno, pero ves, dos se ponen de acuerdo y todo está bien, sí, pero el otro que le quebraron el negocio y el otro se organizaron. Entonces es fácil como que nublarlo, ¿no? Como enredar la sopa. Entonces, en realidad, eso es una de las cosas que pudiéramos practicar, ir en los shows del 2021, ir a los basics de capitalismo y tener diferentes ángulos. Y romper el mito para ayudar. Sí, exacto, como lo que mencioné. Romper el mito romper el mito ese de que lo que tenemos en Panamá y de lo que hemos tenido antes en Panamá es capitalismo y libre mercado, porque eso tampoco es así. Aquí no tenemos, aquí se quiere culpar al libre mercado o al capitalismo salvaje cuando lo que hemos tenido es un socialismo salvaje. Sí, exacto. Pero tenemos el capitalismo es una creatividad destructiva que en algunos momentos tú experimentas algo, lo pruebas y te va mal. Por supuesto. Y te va mal y aprendes de eso. Exacto. Es que al final del camino lo que tenemos que buscar es eso. Exacto. Esa es la purga natural. Esa es la purga natural que te da el sistema. Porque de lo contrario vas a tener lo que hace que la gente, yo estoy en contra de los bailouts, de estos salves que le dan los gobiernos a las empresas, pero porque eso también eso es una viveza. Pero, claro, por ejemplo, exacto, y distorsiona el mercado. En este caso de la pandemia, pero esto es otra cosa. Que el que te cerró, tú no cerraste porque te quebraste, porque la competencia te ganó. Eso es fair, a square. Tú no estás cerrando porque la competencia te ganó. El Estado te obligó. El Estado te obligó. La competencia te gana, tú tienes dos formas. O busca cómo... No, aquí te obligaron a cerrar. Por eso te obligaron. Y entonces, sí, pero entonces, espérate. Pero entonces, si me obligó el Estado a cerrar y no me deja abrir, yo no puedo generar ingresos. ¿Quién paga la cuenta? Yo creo que hay... O sea, tú tienes que darme algo. Tú me obligas y tú tienes que tener algún tipo de responsabilidad también. Yo estoy en contra de él, pero es que el sistema, por lo que tú dices, que la misma actuación te lleva a ese círculo vicioso. Porque el llanto de la gente es que de las empresas, que el gobierno les tire la toalla, aunque ¿cómo no lo van a hacer si ellos no están cerrando por la competencia o por su propia ineficiencia o irresponsabilidad o mala suerte o lo que sea? Esas son cosas del destino. Bueno. Pero tú no piensas que no tienen responsabilidades cuando a los 15 días, 30 días, lo que veían era que en vez de hospitales mejor equipados, un gobierno proactivo buscando vacunas, buscando las mejores camas, buscando los mejores médicos, todo, en vez de estar haciendo salud preventiva, lo que estábamos viendo eran negocios
a toda vista de todo el mundo. Eso es consecuencia de eso es consecuencia. Es que como todo, entonces, ¿por qué nadie dijo nada? Y entonces estamos todos cómodos esperando un subsidio, ¿no? Perdón, pero Roberto quería decir algo. Sí. Yo creo que el tema era... No, Roberto Bob. Okay, sí. Okay, dale. Billy Bob. Roberto y Bob. Se me olvidó, sí, estaba viendo el monólogo. Bueno, yo quería dejar plasmado, no quiero tratar de, yo no soy la gran cosota, muy pocas personas me conocen en Panamá y de vaina me conocen en mi casa, ¿no? Pero yo quisiera dejar aquí dicho en cadena nacional, paja, no nos ve tanta gente, pero todavía aquí no... Pero no ven más que radar, eso sí. Sí. Más que radar, según Fulo, yo... más que radar. Sí, esa es la... Tengo fieles oyentes. No vamos en crecimiento. Sí, pero yo agradecemos. quiero decirle algo a la gente, porque yo leo muchos comentarios que nos hacen en nuestras publicaciones y etcétera, acerca del capitalismo, el cual no existe en Panamá. Y eso es lo que yo quería dejar plasmado aquí. Nosotros, la gente habla de socialdemocracia, etcétera, que quiero ser Suecia, quiero ser quiero ser lo otro. Pero socialdemocracia... Yo también quiero ser Suecia. Hace décadas somos una socialdemocracia. El Estado tiene los tentáculos metidos en todo aquí en Panamá. Hemos bajado en el ranking de competitividad enormemente en los últimos 15 años. Como 40 puestos. Entonces, yo quisiera decirle a la gente que, así como dicen los zurdos que el verdadero socialismo no se ha tratado y por eso hay que intentarlo de nuevo, yo le voy a decir que el verdadero capitalismo nunca se ha tratado. Nunca. Peor. Tratando de echarle la culpa a un capitalismo que no existe. Aquí no existe el libre mercado. Y cuando dicen una de las favoritas líneas de estos doctores mágicos, dicen que no, el verdadero socialismo es el nórdico europeo. Bueno, pues entonces hablemos sobre lo que es libertad y libre capitalismo que hay allá en realidad. Hablemos la verdad. Son más libres que al final del camino ese es el problema. Entonces copiémonos a Suecia, pues. Pero si cambiamos la socialdemocracia panameña por la socialdemocracia sueca, yo estaría feliz, porque funcionan completamente diferentes. Lo que pasa es que aquí han acostumbrado a la gente a que le dan cosas, le dan derechos y no le dan obligaciones, precisamente para controlar. Entonces van buscando el subsidio, van buscando el regalo, van buscando el apoyo, y lo que van logrando es precisamente que las personas se acostumbren a eso para entonces poderlos controlar mejor. Y al final del camino, todo este tipo de improvisaciones también van a afectar las inversiones extranjeras que quieren que vengan. También van a afectar los negocios que vienen y las recaudaciones. Todas esas cosas que ellos piensan que mágicamente se van a arreglar, se van a perjudicar. Precisamente porque nadie puede hacer negocios con situaciones de improvisación, nadie puede hacer negocios con control estatal férreo, como está ocurriendo ahora, y esperar, salvo, como mencionó Irene, muy contadas actividades económicas, poder tener ganancias con ellos. Al final del camino lo que estamos es recibiendo problemas, precisamente porque no nos dejan trabajar, no nos dejan invertir, no nos dejan hacer nuestros negocios como corresponde y quieren intervenir en lo máximo y estorbar en lo máximo. Sí, fíjate que retomando un pequeño intercambio que tuvimos ahí con Fulo, que él decía, bueno, pero las empresas no cerraron las empresas, dice, yo le veo lógica, dice Fulo, a las empresas que le pidan al gobierno, bueno, dame un salve, dame un subsidio, porque no fue... No le veo lógica, se ven obligados a... Pero yo te digo algo. ¿Por qué las empresas no reclamaron al gobierno desde el día 1? Miren, señores, para salir adelante, en vez de un subsidio, ábranme la economía, desregúlenme, hagamos un nuevo cambio en el código laboral, bájenme los impuestos, abramos la economía, abramos la competencia a las profesiones, abramos la competencia a todo. Yo no vi ninguna asociación, gremio, solicitando estas medidas, que son medidas de calado. ¿Por qué no creen en eso?
No en el creen mercantilismo, eso, creen que les regalen. único que nos va a sacar adelante, Sí. porque yo les digo, los indicadores que nos está brindando la economía en este momento, no es que los invento yo los leo, son de los mismos números que proporciona la Contraloría. Y los mismos números que tiene la Contraloría, que tiene el Fondo Monetario, que tiene el Banco Mundial, que tiene el Banco Interamericano, todos manejamos estos mismos números. Y estos mismos números nos están diciendo que probablemente perdamos grado de inversión. Igual eso yo prefiero, porque tener grado de inversión implica darle al gobierno una excusa para que se siga endeudando, ¿no? Así que yo en ese punto preferiría no tenerlo. Pero vamos a perder eso, no vamos a traer inversiones. ¿Por qué? Porque si uno va a invertir, quiere tener un riesgo, y quiere tener un riesgo más o menos controlado. Pero con lo que ha demostrado improvisación. Las improvisaciones que se han demostrado en el manejo de la pandemia. Ojo, que ya hay muchos rankings a nivel global que se basan en dos indicadores, previo a la pandemia y post pandemia, cómo se han ido manejando los países con respecto a la enfermedad, cómo han manejado toda su economía en general, ¿no? Economía, actividades culturales, todo, y eso les da un ranking que normalmente siempre coincide con los países que son más libres económicamente. Entonces, si uno tiene una inversión, ¿dónde la va a colocar? ¿La va a colocar en un lugar donde tiene riesgos controlados o en algún lugar donde tiene que ir a hablar con el gobierno de turno, con el burócrata de turno para poder asegurar su inversión? Esas inversiones no nos sirven porque vienen, están el año que dura el gobierno, el amigote de turno, y se van. Entonces, eso no es lo que necesitamos. Lo que nosotros necesitamos son inversiones genuinas, inversiones sustentables, inversiones reales, que va a ganar la gente que está invirtiendo, pero también va a ganar la gente que está recibiendo esa inversión, empleos y demás. Pero si nosotros, los gremios empresariales, no piden esto, entonces lo único que nos va a quedar es el deshonor, que fue básicamente lo que dijo Churchill. Ustedes eligieron el deshonor y se quedaron con el deshonor y la guerra. Nosotros nos vamos a quedar con el deshonor y una caída en los indicadores que jamás se habían visto en Panamá. Y a mí eso me pone mal, porque yo elegí este país, porque este país, cuando yo lo elegí 20 años atrás, era un paraíso. Y lo estoy viendo como frente a mis ojos. Y es mejor ser paraíso que un infierno en todo sentido. Totalmente. Han tomado ese es otro complejo que nos tenemos que quitar prontamente. Pero fíjate que esto es lo que decía George Orwell con respecto al manejo de las palabras. Le han dado vuelta al significado, y una palabra que es una palabra que es buena, porque paraíso es algo bueno, se ha descalificado tanto, le han vaciado el contenido y la han puesto en un sitial de deshonor a la palabra paraíso. En un paraíso, pero no en el infierno. Exactamente, exactamente. Pero entonces, esto es la tormenta perfecta. Yo no quiero terminar el programa así. Yo quiero hablar de todo lo bueno que puede venir en el 2021, pero cuánto está de nuestro lado y cuánto no debemos esperar que nos den un tercero, llámese un vecino o llámese el gobierno. Son cosas que nosotros tenemos que hacer porque solamente nosotros la lección somos los que vamos a salir. La lección que creo que está calando, o quiero pensar que está calando, no tengo cómo llegar más allá, es la realización, un poco lo que decía Fuló, la realización de que haberle dado todo este poder al Estado, o decir, bueno, si lo hacen mal, para eso están los gremios nos ayudan, o sea, siempre sentir que la cosa no está tan peligrosa, o que no es tan peligroso haberle dado tanto al Estado, o tanto crecimiento, o asignarle tantas cosas por décadas. No solo nosotros, nuestros abuelos y nuestros papás, porque esto fue un cúmulo de décadas y décadas llevándonos a un punto donde básicamente una gran mayoría de la población cree que las cosas se deben, en Panamá, se deben tramitar a través del Estado. Y que yo creo que esto debe abrirle los ojos a muchas más personas de que eso quizás no fue una buena idea. Y que entonces pueda ser el principio
un cambio. Con ese optimismo, esta vez te dejo con optimismo. Me parece perfecto, me parece perfecto. Sí. Eso para mí es algo que... ¿Ya estamos en las predicciones o...? No, sí, ya estamos a 5 minutos de cerrar el programa y vernos el año que viene. Estuve viendo mi bola de cristal y se puso oscura cuando le hice la pregunta. Me salió Sauron, no me voy a meter en Lord of the Rings en esa vaina, pero yo la verdad es que yo sé que no queremos cerrar el año pesimistas, pero sinceramente para poder tener alguna ruta en la cabeza o escrita o en algún lado, hay que tener certeza de qué es lo que va a suceder. Y ya esta es la tercera vez que nos sacan la alfombra debajo de los pies, ¿no? Y nos caemos de cara. ¿Cómo la gente que abrió en noviembre y diciembre, cómo pretende el gobierno que vayan a abrir de nuevo? Eso tiene que, la gente tiene que haber utilizado sus reservas para abrir. Para abrir y mantenerse. Y entonces, yo no sé, sinceramente, no quiero ser muy pesimista, pero pareciera que va a ser abril antes de que este país comience a encarrilarse nuevamente. Y si es que se encarrila, ¿no? Pero la predicción para el próximo año, chuzo. Oye, tú ya que estuviste ahí con la bola de cristal, ¿va a haber carnavales, sí o no? ¿Qué dices? No va a haber carnavales, no va a haber Semana Santa y Dios nos va a castigar por cancelar Semana Santa y nos va a mandar un tsunami. Ay, por favor. Oh. Oye. Sí. Relajo aparte, no se ve un camino difícil para el próximo año. Por supuesto que en algún momento las comparaciones se van a poner fáciles porque la caída después de marzo de 2020 fue estrepitosa. Entonces en algún momento las comparaciones se pondrán fáciles y el gobierno dirá, miren lo que estamos creciendo. Pero llegar a cierto nivel después de que te caíste en un hueco bien profundo no es necesariamente muy difícil, pero al menos que en este país hagamos unas reformas profundas para atraer inversión y para mejorar las condiciones para los empresarios y la inversión. La verdad que mi predicción es que este país no le va a ir muy bien el próximo año. Y qué vaina que tengo que terminar con eso, pero la verdad es que no lo veo. Y desde que comenzamos con este programa de nuevo, creo que fue en agosto, venimos advirtiendo de que lo que fácil se otorga, difícil se quita. Y el poder embriaga y el poder absoluto embriaga absolutamente. Y yo creo que no va a ser fácil de que el poder que han adquirido durante estos 10 meses casi se los vayan a quitar fácilmente. Y ojalá no se dé lo que yo pienso que estamos en dirección a una especie de semi-totalitarismo, ¿no? Es lo que yo hago y el gobierno es el centro de todo. Y vas a hacer caso porque hasta ahora eso es lo que hemos vivido este año. ¿No? Bueno, ya no te dejo hablar más porque si no, bueno, no sé, Pulo, ¿tú qué piensas? No, yo concuerdo con Roberto, yo me pongo a preguntar, ¿qué más nos queda ceder? Sí. No, desde marzo no podemos trabajar, no podemos socializar con nuestras familias fuera de nuestra #burbuja, ¿no? No podemos movernos libremente a donde querramos ir, ni siquiera podemos ir a atender otras propiedades que tenemos únicamente fuera de la que donde vivimos, ¿no? Cosas como esas que son tan alzadas. ¿Qué más tenemos que ceder? ¿La vida? Digo yo, porque si me han quitado el trabajo, me han quitado la libertad de moverme, me han quitado la libertad inclusive
de reunirme. ¿Qué espacio hay para darle más al Estado? ¿Qué espacio más hay? No queda. No, yo lo dejo así, y no es un sarcasmo lo que estoy hablando. Yo no estoy insinuando tampoco que van a matar como... No, pero la crítica es a nosotros. Sí. Por eso que es tan, y yo termino, por eso que es tan importante programas como este, y la responsabilidad de que un programa como este se mantenga es de los usuarios. Por eso tienen que darle like y darle suscribirse para que podamos seguir aumentando, porque si no ganamos la batalla de las ideas, que eso es lo que estamos tratando de hacer aquí en este momento, desde agosto, ¿no? Que por lo menos ha ayudado a la pandemia, trae cosas buenas. Mira, si a lo mejor sin la pandemia no hubiéramos estado aquí sentados, hablando paja o lo que sea, pero estamos hablando algo diferente, ¿no? Pero si no ganamos esa batalla de las ideas o no intentamos hacerla, estamos listos para la foto. Porque cuando uno mira para un lado, los políticos criollos siguen con la misma intervención, y cuando mira para los organismos internacionales es peor. Sí. Y si miras a Davos es peor. Sí. Entonces eso es responsabilidad nuestra, ¿no? Entonces por eso la crítica tiene que ser individual. El fracaso no es colectivo, es individual. Muchos éxitos individuales hacen que la sociedad se nutra totalmente, pero no al revés. Así es. El beneficio colectivo no permea al individual, es al revés. Así es. Al revés. Así es. ¿No? Yo lo dejo ahí. Sí. Mira. Tú también hiciste tus... O sea, mi predicción en ese sentido es que, si se puede, ¿no? O sea, como dice Roberto, también se ve como oscuro, pero lo poco que se puede distinguir es que, por un lado, siento que vamos poco a poco como sociedad a ir despertando, y como decía Pulo, este programa y otros que puedan aparecer son importantes. Hasta ahora no hay ni uno, somos los únicos. Por eso, somos el único, y por eso le pedimos el apoyo y los likes a nuestros oyentes, en el sentido de que nos hemos acostumbrado como sociedad a que el gobierno nos cargue, nos trate como si fuéramos niños. Tenemos que ir despertando. No me carga todavía, loco. Por eso. A mí no me carga. Por eso le decía como sociedad, a mí todavía no y a ti tampoco, pero como sociedad muchas personas se han acostumbrado a que los carguen, se han acostumbrado a depender del gobierno, y esto para mí puede ser un punto de inflexión en el sentido de que la gente empieza a darse cuenta lo negativo que puede hacer eso, porque nuestra economía hasta ahora había mal que bien sustentado que se puede hacer ese tipo de asistencialismo, ese tipo de subsidios excesivos frecuentemente, y que no se notara lo negativo que son. Me parece que esto va a llevar a que las personas vayan despertando y se vayan dando cuenta el riesgo ojalá, que ello implica. Me parece que también, aún para algunos políticos, será también un despertar eventualmente, porque eso va a tardar bastante más, en el sentido de que todas las cosas que ellos mágicamente creen que va a lograr que el país mejore, se van a dar cuenta de que no funciona. Lo único que va a funcionar cuando se haga y cuando empiecen a entenderlo los que tienen puestos dirigentes, es libertad para el empresario, libertad para la inversión, el hecho de ser transparente, el hecho de que se respete el ordenamiento jurídico, el hecho de que se respeten las leyes. Cuando eso ocurra, va a empezar a mejorar la situación. Mientras estemos se está actuando como se está actuando ahora, las cosas se van a mantener igual. Y eso es lo que yo espero, que eventualmente en el curso del otro año vaya la gente despertando y vaya mejorando la situación, porque se den las condiciones para que mejoren. Mientras estemos haciendo, como dijo Irene, si hacemos lo mismo que hemos hecho siempre y esperamos resultados diferentes, estamos pensando en una locura, como decía Einstein. Lo importante es que se cambie la mentalidad, se cambie la actitud y se empiecen a cambiar las reglamentaciones que se basaron en esas actitudes equivocadas anteriores. Perfecto. Irene, yo en vez de una predicción quisiera dar un deseo. Espera, déjame terminar con Edward y regreso contigo. Sí. Predicción. Wow. Bueno, si la quieres hacer o ¿cómo piensas que va a pasar? Yo creo que va a haber,
o sea, sí, va a empezar difícil el año. Yo creo que va a venir la vacuna, que mucha gente se va a vacunar. Esto combinado con que ya esta ola va a tener que llegar a su punto y que va a haber suficientes infectados y recuperados en Panamá, como que los números van a tener que ir bajando. O sea, va a haber una tormenta perfecta que va a forzar a que los números bajen. Así que yo no creo que va a ser otra vez el 2020. Yo sí creo que va a tener una progresión. El mundo, el tema de la pandemia y las limitaciones de eso sobre el país van a ir en decrecimiento. Lo que pasa es que yo no sé qué vamos a encontrar en la economía cuando se destape todo eso y la marejada de gente que va probablemente a decir, yo prefiero, entonces, si voy a empezar de nuevo, voy a empezar en otro lugar. Y entonces, ¿qué tantas consecuencias va a haber de eso? ¿No? Y ver, lo hemos escuchado. Un último ingrediente es que no, yo sé que soy yo, pero también sé que, o sea, esta es mi opinión, pero también la he escuchado ya demasiado. No sé, no hay un solo discurso gubernamental, presidencial que haya inspirado, ¿sabes? De que, hey, la cosa viene bien después de esto. O sea, no sé, es un flat, no sé, deja mucho que desear, entonces eso no ayuda. Eso no ayuda. No estoy diciendo con eso que el presidente salga mañana a hablar otra vez, porque no creo que tampoco va a decir lo que tiene que decir. Así que simplemente ahí, en ese sentido creo que nos tocó el gobierno que no era en este momento, pues. No sé. Pero vemos, yo creo que a 6 meses vamos a ver un Panamá muy diferente con el tema de la pandemia. Sí. Ok. A ver, Robert, ¿querías agregar algo, un deseo? El deseo, bueno, yo lo único que veo en Panamá en términos del Estado que podría ayudarnos un poco es que de alguna manera la Corte Suprema reaccione y eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Ok, pero en el ni ellos ni los grupos empresariales que nos puede ayudar. Y si no va a pasar. Y si alguien en la Corte Suprema nos está viendo, por favor pónganse los pantalones de niños grandes y hagan lo que tienen que hacer. Que ustedes son el último freno ante cualquier intento de tiranía. Y yo espero que los magistrados lo entiendan. Los balances del poder, el único que ahora mismo puede hacer algo, yo creo que es la Corte Suprema, pero como dice Furo, dudo que hagan algo, ¿no? Ok, bueno, me toca a mí cerrar un poco. Yo puedo tener mis predicciones, pero quisiera mezclarlas un poco en realidad con deseos. Y estos deseos me exceden realmente toda posible situación balanceada que pudiera tener. ¿Por qué? Porque en verdad yo predigo que esto va a ser un caos, que esto va a volar por el aire y que eventualmente esto va a ser bueno, porque va a hacer que nos acomodemos todos nuevamente y que tanto la gente que está en el gobierno como la gente que está afuera se van a dar cuenta que la única forma que tiene de progreso en una sociedad es libertad, es con desregulación, con dejar a las personas que dejen fluir su creatividad, que dejen fluir sus negocios, sus ideas, sus deseos. Entonces, cuanto menos el Estado intervenga, entonces la gente va a colaborar más entre sí, va a ser una sociedad con un buen trust, va a ser una sociedad que va a querer progresar y esto finalmente es lo que queremos y esto nos va a llevar a tener paz, esto nos va a llevar a emprender nuevos negocios. Si entendemos que hay que desregular, probablemente se desregulen muchísimos sectores en la economía que van a permitir que haya huecos, espacios para que la gente invierta y la gente se la rife y la gente salga adelante. Así que yo tengo mucha esperanza de que esto suceda. Normalmente para que una mariposa nos embellezca la visión, has tenido que primero ser una oruga y entonces todo parto finalmente es doloroso, es el parto de la civilización y yo lo veo a esto como una gran oportunidad para que con todo lo que hemos aprendido este año seamos esa mariposa que realmente es Panamá, tierra de peces y de mariposas.
Así que yo por lo menos de este lado los dejo. No, le salió en verso. Sí. Me salió en un verso y les Le puedo... salió en verso. Improviso todo, no Muy tengo bien. nada estudiado. Y brindo por un Panamá realmente próspero, brindo por la gente, brindo por este país, por este pequeño paraíso, y les deseo a todos un excelente año. No va a ser fácil este fin de año, pero piensen en que primero para llegar a ser mariposa hemos tenido que ser una oruga espantosa. Así que saludos, señores, que tengan un muy buen comienzo de año y nos vemos el año que viene. Saludos. Chao. Saludos.